Buenos días, señorías. Lo hemos dicho siempre, sin duda alguna, yo creo que la ley de presupuesto es la más relevante que se debate durante el año. Fíjense si es así que me he puesto el traje y la corbata de la boda, ¿no?, para intentar estar a la altura de las circunstancias. Y es la más relevante porque, en definitiva, aunque aparezcan muchos números y aparezcan en la memoria algunas palabras, no deja de ser otra cosa que, evidentemente, la plasmación del modelo de sociedad al que uno aspira, en todos sus ámbitos. En el ámbito social, en el económico, en todas las variables. Y, por supuesto, que obviamente no somos iguales unos a otros. Afortunadamente, no somos iguales unos a otros. Voy a dividir mi intervención en dos partes, una muy breve, porque creo que el debate real de respuesta a las enmiendas a la totalidad ya lo ha hecho el consejero de Hacienda, pero sí creo que era importante matizar algunas cuestiones. Y ya en la segunda parte, evidentemente, para destacar aquellos aspectos más relevantes de este presupuesto. En cuanto a la enmienda a la totalidad de Ciudadanos, me van a permitir que le dedicaré proporcionalmente el tiempo que intuyo que ustedes han tardado en prepararla, es decir, casi ninguno. Pero la realidad, a mí esa parte no me preocupa tanto. Lo que me preocupa de verdad es que, cuando lo lees, no hay absolutamente nada que aporte una alternativa distinta a lo que se presentan en estas cuentas. Es más, da la sensación de que daría igual que ese documento se hubiera presentado en cualquier otro territorio. La del Partido Popular, y haciendo un poco en alusión a ese sainete que llevan durante el último mes y medio repitiendo, yo creo que es una enmienda populista por demagoga y radical por su contenido, por el lenguaje, despectivo en muchos casos, y me sorprende, sinceramente, porque yo difiero muchísimo en las posiciones de doña María Estrella Navarro, pero la considero muy elegante en sus intervenciones. Pero es verdad que el contenido está plagado de descalificaciones constantes. Es un desprecio, desde mi punto de vista, al grupo de gobierno, pero entiendo también que en el fondo no deja de ser, y permítanme que se lo diga, un desprecio a la mayoría social, que es la verdadera protagonista de esta enmienda, y que no haya aspectos más relevantes, propuestas alternativas, que no sea simplemente una crítica a la política fiscal de este Gobierno. Pero no es verdad que es una crítica fiscal para defender a aquella gente que más lo necesita. No es verdad. La sensación es que es para seguir agrandando, permítame también, la brecha entre los más pudientes y los más vulnerables en Canarias. Hacer aquí un alarde de que hay algunas personas que consumen más de 10 kilovatios en sus viviendas y que le parezca más, oiga, por supuesto que paguen, porque estas personas pueden contribuir a mejorar los servicios públicos al conjunto de la población. Pero sí reconocemos, y paso ya a Coalición Canaria, un esfuerzo en su enmienda. Al menos han hecho un esfuerzo notable y, sinceramente, nos recuerdan a nosotros en la legislatura anterior. Nos recuerdan bastante a nosotros, con una diferencia. Nosotros hacíamos propuestas alternativas a cada una de las críticas. Aquello que planteábamos que había que incrementar, mejorar en el ámbito de los servicios sociales, estando en la oposición, que lo normal es decir populista y demagógicamente baja usted los impuestos porque sabemos que eso no queda bien en la sociedad. Todo lo contrario, decíamos, es necesario mejorar los recursos. Es revelador comprobar cómo ustedes reconocen los incrementos en la gran mayoría del presupuesto, pero en la gran mayoría del presupuesto. Primero, porque es verdad, y segundo, porque son ustedes los que lo van reconociendo en su enmienda a la totalidad. Pero también es verdad que, una vez hecho eso, a continuación usan tres mantras constantes para intentar descalificarlos. Primero, aquello de insuficiente. Segundo, detectar entre muchas partidas alguna que baja para poner el foco de atención ahí. Y la tercera, y en última instancia, cuando no puedo, la una o la otra, aquello de sí, pero me han subido los impuestos. Sorprendente también es leer en su enmienda, y coincide con algunos de los otros grupos enmendantes, nuestras, según ustedes, nulas, absolutamente nulas, inexistentes, medidas dirigidas a combatir la desaceleración económica, motivada por un contexto estatal e internacional que ya se ha debatido. Para a continuación reconocer, sorprendentemente, que las partidas dedicadas a nuestros sectores productivos se incrementarán un 13,6%, más de 28 millones de euros con respecto al actual ejercicio. Reconocen en su enmienda a la totalidad que agricultura y ganadería y pesca sube un 12,2%. Lo reconocen ustedes porque está ahí, no pueden mentir. Reconocen que industria y energía crece un 15,1%. Reconocen que promoción económica y comercial crece un 7,4%. Reconocen que el apoyo al turismo crece un 24,4% y que la I+D+I crece un 11,5%. Es de agradecer, sinceramente, el reconocimiento expreso que hacen al incremento de dichas partidas, pero resulta paradójico, una vez más, las piruetas que realizan a continuación para negarlas o intentar dejarlas
en evidencia con aquello de, y me pueden repetir todos, hagámoslos todos juntos, señor Barragán, aquello de insuficiente, buscar la partida entre muchas que baja algo y, por supuesto, si me quedo sin argumentos, muy bien esa subida a los sectores productivos, pero recuerde que ustedes han subido los impuestos. Señoría, en lo que sí coinciden las tres fuerzas conservadoras de esta Cámara es poner el énfasis en la revisión fiscal, en un claro intento de defender a los más pudientes de esta tierra, frente al claro objetivo de este Gobierno de defensa de los servicios públicos para sacarlos de una vez por todas del furgón de cola con sus políticas y con sus tipos tributarios en cada uno de los ámbitos. Furgón de cola y, por supuesto, un presupuesto orientado a la mayoría social de Canarias, sobre todo de aquellos que peor lo pasan. En conclusión, las tres enmiendas a la totalidad aportan poco o casi nada, porque este presupuesto, yo no digo que no sea inatacable, ya hemos detectado, ustedes y nosotros, por ejemplo, en el ámbito de drogodependencia estamos preparando ya la enmienda, pero es un presupuesto potente, en crecimiento en todas las áreas, en unas condiciones adversas, porque no tenemos los elementos necesarios desde el Estado para poder reflejarla, no tenemos partidas que llegarán con posterioridad y, sobre todo, porque es cierto que estamos en un contexto de desaceleración. Defensa de nuestro presupuesto. Para Nueva Canarias, y lo haré como Nueva Canarias, porque don Román Rodríguez lo ha hecho en nombre del Gobierno. Creo que coincidiremos en muchos aspectos, pero voy a plantear los 5 elementos para mí más determinantes, porque forman parte de nuestro ADN, porque forman parte de lo que hemos defendido aquí durante los últimos años. Y uno de ellos es la revisión, la política fiscal. Frente a la crítica de algunos, si pretendían que lo que íbamos a hacer era exclusivamente defendernos, es todo lo contrario. Nosotros creemos que la política fiscal de un Gobierno es uno de los elementos más potentes para transformar la sociedad. Y la revisión que se ha hecho aquí está claramente orientada para un avance hacia un modelo mucho más justo y progresivo. Segundo gran elemento, el giro social del presupuesto, en un claro compromiso con la mayoría de la gente de esta tierra. Tercer elemento, la apuesta decidida por los sectores productivos, con un incremento, lo decía antes, del 13,6% del presupuesto y más de 1.000 millones de euros en inversión. Y luego, por supuesto, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, así como la igualdad de género, como elemento transversal que recorre todo el presupuesto. Cuando hablamos de revisión fiscal, avanzar hacia un modelo más justo y más progresivo a través de la herramienta de los presupuestos, a través de la fiscalidad, es un elemento claramente dirigido a avanzar hacia una sociedad más justa, alcanzar la justicia social, hacer que aquellos que más tienen contribuyan a mejorar los servicios públicos y las condiciones de los que peor están. Y es lo que hemos hecho. Nada de radicalismo, en absoluto. Fíjese el radicalismo que nos hemos colocado en el mismo punto del IGIC, por ejemplo, donde estaban ustedes instalados hace 10 meses. Y mire, un ejemplo claro para desmontar esa tesis del famoso dinero en el bolsillo de la gente. Que la gente sepa, primero, además la falacia del 7%. No es verdad que el 1% va dirigido a los ricos porque hay tipos impositivos claramente dirigidos a ellos, pero le garantizo que si hay alguien que consume productos al 7%, la gente que más recursos tiene, no los más pobres. Es más, la mayoría de la gente que no tiene recursos o sus recursos son escasos, prácticamente no consumen nada al 7%. Pagan el alquiler de su vivienda, el agua y la luz, que está al 0%, y luego la cesta de la compra. En la cesta de la compra, y que la gente lo sepa, la mayoría de los productos fundamentales están al 0%. El pan, el aceite, la verdura, la fruta, el pescado, la carne. Por tanto, la mayoría de esta gente no se permite consumir productos o servicios al 7%. Pero si hay alguien de clase media, que también los hay, que pueden permitirse al final y le sobra algo ir a un restaurante, de repente con su familia, con sus hijos y gastarse 100 euros, ¿sabe usted cuánto supondría de no haber subido el IGI lo que iría al bolsillo de esta gente? 50 céntimos. Y si lo pueden hacer no 2, sino hasta 3 veces al mes, ¿sabe usted cuánto significaría esto? 1,5 € más en el bolsillo de la gente que, como usted bien comprenderá, con ese 1,5 € más vamos a recapitalizar la economía, vamos a diversificarla y probablemente sobre algo hasta para internacionalizar la economía. Lo que no dicen es que a la gente hay que explicarle que con ese 1,5 € más que se les queda en el bolsillo cuando quieran meter a uno de sus niños en la etapa educativa de 0 a 3 años y tengan que hacerlo en una escuela infantil porque en el ámbito público no ha habido una apuesta clara, lo van a hacer con ese 1,5 € en el bolsillo cuando tengan que uno de sus mayores o dependientes tenga que ocupar una plaza de un centro sociosanitario en un ámbito privado porque no hay la suficiente en el ámbito público con sus políticas, con sus tipos tributarios, lo van a hacer con ese 1,5 € en el bolsillo.
Segundo gran elemento, y vuelvo y lo reitero, el giro social. 352 millones de euros más en este presupuesto. Hablan constantemente del análisis de la coyuntura, por supuesto, y a partir de ahí tomamos medidas, por supuesto, y lo hablaré ahora en la parte de los sectores productivos y de la inversión. Pero nosotros también analizamos la coyuntura, que casi se ha convertido en algo estructural de la situación de la gente, de los servicios públicos, de esos aspectos que de verdad importan a la gente y en los que estamos en el furgón de cola, la sanidad, la educación, las políticas sociales. Fíjese, PSI, 27 millones. 9,4 millones de euros más en dependencia, 4 millones más en discapacidad, 2 más en exclusión severa, 2,5 millones de euros más en plan de atención temprana y otras muchas partidas. En sanidad, 130 millones de euros de incremento. De manera específica, 12,3 millones de euros para contratar nuevo personal para combatir las listas de espera. En educación, 125 millones de euros más, el mayor incremento desde el año 2009. Por primera vez crecemos desde el año 2014, que se aprueba la Ley Canaria de Educación. Es un cinismo tremendo decir que solo nos quedamos en el 3,80 y pico por ciento. Alcanzaremos el 4% en este año 2020 con las incorporaciones del Estado. Pero es un cinismo cuando ustedes nos tendrían que haber dejado en este instante en torno al 4,5 y nos encontramos en el 2019, señores, por debajo de cómo estaba cuando se aprobó en el 2014 la inversión en materia de educación. Por tanto, yo creo que este es un elemento relevante para ponerlo en valor. Y si somos capaces de captar recursos para destinarlos a quienes más lo necesitan, también porque, aunque seamos de izquierda con orgullo, somos conscientes de la importancia de los sectores productivos y por eso hemos destinado un incremento importantísimo, más de 28 millones de euros adicionales a lo que ya había y que ustedes aplaudieron y defendieron con fuerza aquí hace un año. Pues sobre eso, 28 millones de euros más y más de 1.000 millones de euros en inversión para seguir contribuyendo al crecimiento económico y para seguir contribuyendo también a la creación de empleo. Claro que va a crecer algo el empleo. Va a crecer con un presupuesto de cientos de miles de millones de euros. En Alemania va a crecer el desempleo allí. Imagínense el impacto que podemos tener nosotros con nuestros maravillosos 8.066 millones de euros. Es un presupuesto suelo. A partir de ahora solo nos va a tocar crecer. Vamos a mejorarlo todos en la fase de enmienda y, por supuesto, vamos a apoyar unas cuentas que yo no digo que sean las mejores del mundo, pero evidentemente, como decía Casimiro, las mejores en las condiciones actuales, sobre todo para la gente que lo más lo necesita en esta tierra. Muchas gracias, señor Campos.